Muy buenos días, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en este martes 30 de septiembre. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Les saluda Cecilia Navarrete y quiero comentarles que esta mañana me encuentro muy bien acompañada de la diputada del PARLACEN, Karina Sosa, con quien precisamente estaremos hablando acerca de las recientes reformas sobre la salida del PARLACEN. Así que a nuestra invitada este día le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, Cecilia. Un saludo para usted, la producción y por supuesto también para las amigas y amigos que están pendientes siempre de esta entrevista. Es un gusto. Así es. Un placer también tenerla acá como siempre. Iniciamos de lleno con nuestra entrevista queriendo conocer la lectura de la diputada acerca de las reformas del pasado julio del presente año, por supuesto, sobre la salida del PARLACEN. Un poco atropellado. He emitido opinión al respecto desde la sesión plenaria de ese día hasta la fecha y sigo reiterando que fue atropellado, porque lo que por lo menos yo me doy cuenta que estoy ahí es que las cosas no supieron hacerlas o así quisieron hacerlas de verdad. Pero es preocupante porque en primer lugar se pasaron llevando la Constitución. Modificaron el año pasado la Constitución para violarla, la violaron el año pasado para violarla en esa sesión plenaria con dos decretos de reforma a la misma, uno que tenía que ver con el Parlamento y el otro que tenía que ver con el tema electoral y los periodos electorales y lo de la posibilidad de la permanencia en el poder. Esas cosas pues son lamentables porque atropellaron la Constitución, la voluntad del pueblo salvadoreño, pero además ni siquiera se dieron la tarea, o si lo hicieron, como repito, no les importó de revisar si se podía salir El Salvador del PARLACEN. No lo revisaron o les dio lo mismo, como lo he venido manifestando durante el tiempo en entrevistas. Y es porque el Tratado Constitutivo del Parlamento no establece, no define cómo un país puede salirse. No está establecido. Okay. Ellos, para la supuesta denuncia de este Tratado Constitutivo del PARLACEN y poder sacar a El Salvador, ellos argumentan otros instrumentos internacionales que se están amparando en ellos para darle inicio a ese proceso supuestamente de denuncia del tratado. Pero realmente en el contenido del Tratado Constitutivo no se establece cómo se puede salir un país. Y eso es algo que la población debe tener en claro. ¿Por qué? Porque cuando los países se comprometieron a constituir el Parlamento hace muchos años y también le dieron pie al resto de instancias de órganos de integración en la región, el compromiso era una permanencia avanzando hacia el desarrollo como región. Eso nos lo dejaron clarísimo al no dejar de manera clara establecido cómo se puede salir un país del PARLACEN. Queda claro que la intención de quienes en aquel momento se pusieron de acuerdo para crear órganos regionales de la integración, pensaron en avanzar, no en retroceder, no en estancar a la región, sino cómo nos juntamos para compartir lo que tenemos en común y delimitar las acciones para poder llevarnos bien en la región, para poder tener un comercio robusto en la región, para poder tocar temas de migración, de medio ambiente. Es súper importante la integración, pero lamentablemente pues ya sabemos todos lo que ha sucedido. Es más fácil hablar mal de las cosas que asumir la responsabilidad, porque saben ustedes que quien tiene responsabilidad de hacer funcionar el Parlamento y los órganos de la región son los presidentes. O sea que si hay algún reclamo de las poblaciones sobre esas instancias y sobre todo lo que escuchamos de esa Asamblea Legislativa para argumentar la salida de El Salvador del PARLACEN, es responsabilidad de los presidentes de la región. Porque según el Tratado Constitutivo, fueron los presidentes los que en aquel entonces constituyeron el PARLACEN y son los presidentes de la región los que tienen la responsabilidad de que ese Parlamento funcione. O sea que todo lo que escuchamos es culpa de ¿quién?
de los presidentes. Interesante porque es importante a la hora de emitir opiniones conocer cómo están delimitadas las cosas, cuáles son las responsabilidades que tienen las personas, los funcionarios y las instituciones también para poder avanzar. Pero el día de la sesión plenaria, pues lo que escuchamos fue una cantidad de incoherencias y de argumentos que si usted los toma como argumentos valederos, tendría que cerrar la Asamblea Legislativa también. Hay que apagar las luces y se salen diputados, porque están hablando cosas muy delicadas de esta Asamblea Legislativa también. Solo hay que ver las encuestas. ¿Qué han dicho las encuestas sobre la Asamblea Legislativa de El Salvador? Cosas muy terribles. Entonces, si ese es el argumento para salirse de un espacio, yo creo que hace rato tenían que haberse salido de la Asamblea, apagar la luz y cerrar con llave esa puerta y no volver a entrar. Muy bien, vamos a más adelante hablar acerca del trabajo que realiza el PARLACEN, porque es importante que la población salvadoreña lo conozca, y por supuesto el trabajo que nuestra diputada también realiza. Antes de esto, quisiera conocer también a qué intereses obedece el promover la salida del PARLACEN. Pues en un primer momento, lo que parecía en esa sesión plenaria del 31 de julio era que querían sacar primero el decreto con los 2 artículos que modificaban de la Constitución que tenían que ver con PARLACEN, querían sacarlo para generar un movimiento mediático en las redes. Y que el tema de esa plenaria no fuese el siguiente decreto, que llevaba 4 aspectos relacionados a su verdadero interés, que era la perpetuidad en el cargo, el ampliar el periodo 1 año más, adelantar las elecciones y que no exista segunda vuelta. Ese era el verdadero interés. Porque es que usted dice, pero si van a reformar la Constitución violándola otra vez, ¿por qué no la violaron en un solo decreto? ¿Por qué tuvieron que hacer 2 en una misma sesión plenaria? Como que no tiene sentido. Como que hubiera sido mejor un solo decreto de una sola violada, no 2 decretos para violarla 2 veces. Pero bueno, esa fue la decisión de ellos y lo que dejaron en claro es que querían tapar la verdadera intención que eran los otros 4 puntos. Pero no queda ahí la cosa nada más. Es que no se nos puede olvidar que el año pasado el presidente de este país fue a Costa Rica y allá junto al presidente de Costa Rica anunciaron una nueva integración centroamericana. Anunciaron la Liga de Naciones. Eso no se nos puede olvidar. Y entonces, antes uno escuchó rumores hace unos 3 años de que querían impulsar para que fuera presidente de Centroamérica. Y se empiezan a ver movimientos de nuevas ideas en la región. Todo eso hay que tenerlo claro, porque no son cosas sueltas, son cosas articuladas. Y a mí particularmente me preocupa y por supuesto que debo de enfatizar en algo. No comprendo cómo es que han atacado tanto al PARLACEN cuando es Nuevas Ideas quien dirige el PARLACEN. Bueno, ya supieron ustedes lo que han estado saliendo en los periódicos. Nuevas Ideas dirige el Parlamento Centroamericano. Toda esa bola de insultos y cosas que le tiraron a la institución llamada PARLACEN los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, todo lo que dijeron de insulto como argumento para la salida, se lo estaban diciendo ellos mismos, porque son ellos quienes están dirigiendo. Y si hay algo malo, como lo que ya salió en los periódicos hace unas semanas, si hay algo malo que ellos lo saben, que hablen claro, que no agarren el primer órgano de Estado llamado Asamblea Legislativa para tirarse chifletas o indirectas. Que hablen claro a quién le están diciendo las cosas. Pero no es justo, no es correcto y no es atinado tirarle tanto lodo a una instancia importante de la integración en lugar de fortalecer. Saquen lo que está podrido de ahí y busquen robustecer la integración porque le sirve a un pueblo. No es para qué le sirve a su partido, es para qué le sirve al pueblo salvadoreño. Fíjense que yo siempre he puesto de ejemplo algo, y no me cansaré de decirlo.
Y es que nuestro proceso de integración como región centroamericana inició antes que el proceso de integración de Europa. Y usted ve cómo está de avanzada Europa. ¿Y por qué para ellos ha sido bueno y para nosotros es malo? ¿Y por qué ellos robustecieron sus instancias y nosotros las atacamos, las ensuciamos y no contribuimos para que se haga? Digo, no me estoy metiendo yo en eso, sino que estoy hablando de los argumentos del país. Y realmente no lo comprendo, porque para unos es bueno la integración y la aprovechan, y otros la ven como mala palabra la integración, cuando deberían de ponerle un poquito de inteligencia y de pensar de manera estratégica cómo pueden hacer para robustecer esos espacios y sacarle un provecho útil al pueblo salvadoreño, porque sí se puede. Solo fíjense ustedes lo que sucedió, se recuerda cuando el presidente actual de Guatemala había quedado en las elecciones y había conflicto político, social en Guatemala. ¿Cómo impactó ese conflicto político social a El Salvador? Y les voy a hablar clarito, con algo que me entiende todo el mundo: la comida. La comida, y usted puede decir, ¿qué me importa lo que pasa en Guatemala? Es cosa de ellos, porque hay mucha gente que así ve las cosas. Aquí en mi casa yo soy el que resuelvo, ¿y qué me importa lo que pasa allá? Pues mire, lo que estaba pasando en Guatemala le llegó a su mesa. Mercado La Tiendona con desabastecimiento. En su mesa, comida más cara. ¿Por qué? Porque nos abastece en su mayoría de productos. Para nuestra alimentación, para nuestra canasta básica, nos abastece Guatemala. Sí. Les pongo este ejemplo porque por supuesto que es importante buscar el buen entendimiento con nuestros vecinos, y por supuesto también que es importante la normativa que se pueda dar a nivel regional para tener una mejor convivencia en la región. Y por supuesto que es importante el SICA y todas las instancias regionales, el PARLACEN y todas las instancias regionales que tenemos. Hay que darle una mayor efectividad a lo existente. Hay que hacerlo mucho más funcional de lo que es. Eso es pensar de manera estratégica para avanzar. Díganme ustedes, ¿quién vive en una comunidad, en una colonia, en un cantón o en un barrio donde no exista una mínima organización de vecinos? En cualquier lugar de nuestro territorio, espero que así sea y que no se haya eliminado con todo este desbarate que existe ahora en el municipalismo en nuestro país, pero lo normal es que exista una pequeña organización en una colonia, en un barrio, llámese directiva, ADESCO o como sea. ¿Y por qué creen que se hacen esas cosas? Es para el buen entendimiento entre vecinos. Y si se hace en lo pequeñito, pues con mucha más razón y mucho más sentido debe hacerse en lo regional. Por eso es que yo, con esta claridad que le explico las cosas, con esa claridad las veo, y por eso es que yo no entiendo, pero no entiendo, de verdad, quiero ponerme en esos zapatos de esas brillantes mentes que toman estas decisiones, que al contrario, siento yo, afectan poblaciones y afectan al pueblo salvadoreño. Muy bien, con esa información nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Hablemos del procedimiento de salida, ¿cómo lo ve usted? Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho. Si a esta hora de la mañana pues ya se encuentra disfrutando su bendecido desayuno. Esta mañana nos encontramos muy bien acompañada de la diputada por el PARLACEN, Karina Sosa, a quien estamos conversando en el bloque anterior acerca de las reformas que se dieron este pasado 31 de julio para la salida de El Salvador del Parlamento precisamente. Y quisiera conocer cómo va ese mecanismo de salida, si hay sanciones para el país al momento de realizar esta acción. Cuando usted dijo a los que están desayunando buen provecho, que yo también le mando un buen provecho, se me antojaron frijoles, plátanos fritos y crema. Y un cafecito. Lo siento, me distrajo. ¿Cómo está ese proceso? Pues yo le decía en la etapa anterior de la entrevista que no está definido de manera clara en el tratado constitutivo cómo un país puede salirse y qué pasos debe dar. Por eso es que yo quisiera entender que porque no existe la precisión de cómo hacer la denuncia para salirse un país del PARLACEN, quiero creer que por eso enviaron correspondencias a lugares equivocados, porque la correspondencia que envía la Cancillería se la envía al PARLACEN, diciéndole que inicia el proceso de salida. Pero si cuando se constituye el PARLACEN, se constituye en una reunión de presidentes de la región. Así se constituyó. Entonces, por ende, ¿quién tiene que conocer sobre la correspondencia que envíe un país en ese sentido? En esa lógica de quienes lo constituyen, en esa lógica deberían de ser la reunión de presidentes, no el mismo Parlamento. Pero bueno, son de ese tipo de cosas en detalle que ustedes no conocen, que están pasando y que denotan que efectivamente no hay conocimiento del cómo, porque no está delimitado. Entonces están haciendo así las cosas. Además, en el contenido de la nota mandan que inician proceso de denuncia de un tratado que ya estaba derogado. O sea, están haciendo las cosas realmente no sé cómo, no sé quién los asesora, no sé qué están pensando, pero están dejando mal al país. ¿Y cuáles son las principales consecuencias, diría yo, más que sanciones? Consecuencias. Es que mire, cuando usted empieza a desbaratar lo existente, que lo que buscaba era integrarnos con los pueblos y los países, con los países de la región, pues obviamente que nosotros empezaremos a quedar como una isla. Si ahora es el Parlamento, mañana puede ser la Corte Centroamericana de la que se sale El Salvador, o puede ser el SICA, qué sé yo, qué se les puede ocurrir. Pero estaremos quedando como islas separados de la dinámica que lleva el resto de países de la región. A ningún país le conviene quedarse como isla, en ningún ámbito, ni en el área que tiene que ver con los proyectos y los planes que tiene el SICA, ni tampoco con lo que tiene que ver un parlamento regional, ni mucho menos con lo que tiene que ver con una Corte Centroamericana de Justicia. Es que apartarte es retroceder. Al contrario, la presencia de alguien, la presencia de un país en espacios como este debe servir primero para compartir tu experiencia. Si también estás, compartir tu experiencia en las diferentes áreas. Estimular a que otros hagan lo que estás haciendo bien. Y si no estás haciendo las cosas bien, pues oí, lee, ve, compartí. ¿Cómo lo está haciendo tu vecino? Porque casi siempre compartimos las mismas problemáticas con los países de la región, con unos matices más marcados que otros, pero compartimos lo mismo. Por ende, debemos de compartir cómo salir de esa situación de manera integrada. Yo ponía énfasis en algunos temas que obligatoriamente nos llevan a entendernos y a tomar acuerdos con los países de la región. El comercio es algo que yo no puedo obviar y que requiere de mi relación con el resto de países en la región. Donde más se mueve el tema del comercio es entre nosotros. Tenemos, por ejemplo, un comercio mucho más fluido, Honduras, Guatemala, El Salvador. Somos quienes más nos movemos, pero también tenemos comercio con Nicaragua. Claro que es importante, urgente, necesario, y es tonto no hacerlo, el no entenderte con ellos, el no tener normativa clara, el no tener relaciones precisas. Y entonces empezar a salirte de espacios es empezar a menguar esa relación en función de que sea mejor para tu pueblo.
no sé si no me doy a entender, pero yo lo veo tan sencillo, tan práctico como esto que yo se lo digo, es tan estratégico para mí que no termino de comprender por qué la integración para ellos es mala palabra. No lo comprendo, créanme, no lo comprendo. Ok, hablemos en ese momento del entorno del trabajo de ustedes como diputados, es decir, a pesar de esta noticia, a pesar de esta reforma, Karina Sosa sigue trabajando. Hemos escuchado por ahí en redes sociales acerca de la iniciativa que tiene en favor de la población migrante. Sí, definitivamente debo decirlo. Esto no ha sido un paro. No, yo debo decirlo y espero me lo entiendan, no con soberbia, pero sí con mucha franqueza. Okay. A mí eso no me ha detenido. Yo sigo siendo diputada electa para un periodo de 5 años. Okay. Por favor, no me entiendan soberbia. Estoy dándole su lugar al pueblo salvadoreño que fue a una urna hace un poquito más de 4 años, y eligió el Parlamento Centroamericano para este periodo que estamos ejerciendo. Es que fue el pueblo el que fue. Pero eso me daba risa oír el 31 de julio en la plenaria que esa asamblea decía que le iba a dar su lugar a ustedes, cuando lo que estaba tratando de hacer es al contrario, pasárselos por encima. Porque fueron a votar y decidieron. Y cuando votaron en esa papeleta, por esa planilla o por ese partido o por esa diputada o diputado, o por ese rostro que iba hacia el PARLACEN, era para 5 años. Así votó el pueblo salvadoreño que votó. Cuando ya nos votaron ahí, nos marcaron y salimos electos, fue para un periodo de 5 años. El Tribunal Supremo Electoral nos juramentó para 5 años. ¿De dónde se sacan que una asamblea legislativa, que debería haber sido electa también en la urna por voluntad del pueblo, va a restarle a la voluntad del pueblo manifestada en la urna? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde? Yo no soy funcionaria de segundo grado, que está establecido en la Constitución. Los funcionarios de segundo grado son electos por la Asamblea Legislativa. A mí no me eligió la Asamblea Legislativa, a mí me eligió el pueblo, y el pueblo se respeta. Y tengo más legitimidad yo en mi cargo que esa Asamblea Legislativa, que muchos de ellos salieron por fraude en las elecciones pasadas, de lo que ya no se habla, pero aquí estoy yo para recordárselos. Muchos tienen el piso hueco en esa Asamblea Legislativa. Y ahora resulta que los que tienen el piso hueco quieren quitar a los que quedamos de manera legítima y de manera legal en una elección. Por favor. Por eso es que es importante su pregunta, porque yo no es que me sienta diputada con soberbia, sino con legitimidad y amparada en la legalidad y sobre todo en ese voto popular que llegó a la urna y me escogió para 5 años. Así que yo desde el 31, desde que llegué, pero pondré énfasis a lo que usted me pregunta, del 31 de julio para acá, yo sigo en mi rol, yo sigo trabajando. Es más, ese día que estaba sucediendo eso en la Asamblea Legislativa, yo estaba en Colombia, participando de un encuentro con las organizaciones relacionadas al medio ambiente de la sociedad civil que están empujando que en Naciones Unidas se apruebe una convención que tiene que ver con los derechos humanos y las empresas transnacionales, que me parece un tema muy importante. Estaba yo como ponente en ese espacio, acompañé también a parlamentarios de Colombia que presentaron una ley en ese sentido en Colombia. Fue una experiencia muy interesante y hemos quedado en una relación muy estrecha, en un compromiso de seguir empujando iniciativas en ese sentido. Posteriormente estuve en el Senado mexicano, miembros de una comisión me invitaron a ser parte de panel. Fui ponente y haciendo una evaluación sobre los ODS y hablando, junto con otros panelistas, sobre los avances que ha habido en algunos países, dentro de ellos El Salvador. Quedaron chocados al escuchar de esta servidora que de aquellos 41, 42 programas, 40 programas sociales
que existían hasta la llegada del presidente actual, pues ya son historia varios programas sociales en nuestro país. Son historia. Entre 31 y 31 programas, 31 y 32 programas sociales ya son historia en El Salvador. Y otros 6 que están medio vivos y otros 2 que son los únicos que están enteros. La gente se asusta porque eso, ¿cómo se puede llamar? Si los programas sociales fueron creados, constituidos con el énfasis de procurar atender de manera más precisa lo social, de buscar equiparar desigualdades. La población más vulnerable. Exactamente. Con programas sociales usted lo que busca es equiparar desigualdades para procurar superar pobreza, marginalidad, valga la redundancia, desigualdad. Y entonces estuve en ese encuentro muy interesante donde también hubieron conclusiones y llamados importantes para los países en esa materia. Se puso énfasis en el objetivo número 1, que tiene que ver con pobreza y desigualdad, pero esta servidora manifestó que no puedo hablar de ningún cumplimiento de ningún objetivo de los ODS, no puedo hablar del 1, ni del 2, ni del 3, ni de ninguno, si no le prestamos atención al 16. Porque el 16 tiene que ver con institucionalidad, tiene que ver con derechos humanos. Si usted eso lo tiene mal en un país, difícilmente cumplirá con el resto de los ODS. Les comparto un poco cómo fue esa discusión. Y también estuve participando en Honduras en un foro sobre derechos humanos de los migrantes, donde también hubieron conclusiones interesantes para articularnos de mejor manera e impulsarlas, sociedad civil y funcionarios públicos. Por supuesto, ahí aproveché para hablar de las iniciativas que el Parlamento ha impulsado y que ya son una realidad en la región, y también aproveché para hablar de las iniciativas propias que como salvadoreña, muy interesada en el tema migratorio, he estado presentando en el Parlamento Centroamericano. Además, también he estado presentando iniciativas y acompañando otras que han presentado colegas. Dentro de ellas, pues, he presentado de ese tiempo para acá, nada más, una iniciativa que tiene que ver con el acompañamiento que podemos hacer los funcionarios a los migrantes en general de manera particular a los que están en Estados Unidos. Y que se viene una mayor afluencia. Exactamente, y que es donde, por ejemplo, en el caso de El Salvador, el grueso de la población migrante ha buscado históricamente vivir en Estados Unidos. Y ahora, pues, todos sabemos lo que está sucediendo. Siempre lo he dicho y esta entrevista no será la excepción. Siempre lo he dicho, creo en la soberanía de los pueblos. Creo en las definiciones que debe hacer cada país en cuanto a su territorio. Llámese políticas públicas, planes, programas, legislaciones, eso le corresponde a cada país. Estados Unidos está tomando sus decisiones, aunque a mí no me guste, son sus decisiones. Pero los funcionarios, como de El Salvador, por ejemplo, o de la región, tenemos responsabilidad con nuestra gente. Si no, dígame usted, ¿cuál sería el sentido que existan consulados y que existan embajadas en otro país? ¿Para qué? ¿Para qué? Por supuesto, la embajada tiene un rol más político, el consulado tiene un rol de asistencia y atención, pero también la embajada puede tener un rol de asistencia y atención a sus conciudadanos. Esa es la razón de ser de que tengamos un pequeño territorio reconocido por el derecho internacional, un pequeño territorio en otro país que se llaman embajadas y consulados. Ese es nuestro pequeño territorio. ¿Tenemos obligación de atender, asistir y acompañar a nuestra gente? Sí. Y no hay excusa que porque el otro país tiene soberanía para emitir legislaciones, planes, políticas y programas. Eso le corresponde a ese país, pero eso no me exime de responsabilidad. Entonces yo presenté esa iniciativa para que sigamos acompañando a los migrantes independientemente de la condición en la que se encuentren. Muy bien. Importante también el trabajo, recalcar que ustedes realizan en favor de la población salvadoreña. Nos vamos con esto nuevamente a pausa comercial, no sin antes recordarle que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque.
Gracias por acompañarnos. Seguimos con más en su espacio de entrevistas de Enfoque. Esta mañana me encuentro acompañada de la diputada al Parlamento Centroamericano, Karina Sosa. Es momento de conversar acerca de su postura o su lectura acerca de las reformas electorales y, por supuesto, la reelección presidencial. Precisamente parte del cambio de las reformas. Por favor. Sí, bueno, yo debo decir algo que he manifestado durante el tiempo. Soy una fiel creyente en la democracia. En el pluralismo, me cuesta decirlo, creo mucho en el pluralismo, creo en la importancia de robustecer la participación de los sectores también de la sociedad, porque en la medida que somos más voces las que nos expresamos por un punto que tiene que ver con la vida del país, o con todos los puntos que tengan que ver con la vida del país, en la medida que nos manifestamos, en esa medida la solución que podamos encontrar a una situación diferente o a cualquier situación, pues sale mucho más robustecida porque tiene el punto de vista de diferentes actores de la sociedad. Entonces yo no entiendo por qué le tienen miedo al pluralismo. Yo no comprendo por qué querer eliminar las voces diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen miedo? Si eso es parte del equilibrio de poderes en una sociedad. No pueden, ya tienen un control absoluto, pero ahora quieren tener el control hasta de las gargantas y de las voces. Eso es imposible, porque querer controlar todo eso al final propicia implosiones en los países. Y eso no hay que verlo de menos, eso debe preocupar. Entonces yo no comprendo, aunque he sido una de las voces que se ha estado manifestando en que eso venía. La reelección indefinida viene, decíamos varios. La reelección indefinida viene y varias personas no lo creían. ¿Ya se había pronosticado? Sí, es que era perfectísimamente predecible. Con todo ese camino que ya había allanado, era perfectamente previsible. Muy bien, en cuanto al tema de la eliminación de la segunda vuelta. Pues todo va encauzado a que sea como se sea. No sé si ustedes han visto un jueguito que tienen a veces los niños de unas chibolitas que la mueven para que entre en el oído. Como sea, tiene que entrar ahí. Como sea, tiene que casar y tiene que quedar el que tiene que quedar. Eso es lo que están buscando a todas luces. Y las 4 modificaciones de ese segundo decreto que sacaron en una misma plenaria de modificación a la Constitución, de violar a la Constitución, iban en ese sentido. Como sea, tiene que quedar el mismo. Y eso no es democracia. ¿Cómo se puede llamar eso, amigas y amigos? ¿Dictadura? ¿O qué otro nombre le podemos poner a algo donde se está eliminando la participación del resto? Si alguien se considera tan implacable, imparable, si se considera el mejor, ¿cuál es el miedo de que existan otros en competencia? ¿Cuál es el miedo de que existan reglas que permitan la participación de otros? Yo realmente no comprendo esa parte porque no casa con el discurso que manifiestan de superpoderoso. Porque hay un discurso de superpoderoso, pero en las acciones reflejan miedo. O sea, o sos superpoderoso o tenés miedo de que participen otros. ¿Cuál es el problema ahí? Es una cosa que se ve incongruente, incoherente, pero que la dicen aquí, pero la hacen de manera diferente. Entonces, esas modificaciones para la perpetuidad en el cargo se veían venir desde hace mucho y fueron manifestaciones que hicimos muchos funcionarios y personas que pensamos diferente y manifestamos que eso podía suceder. Y también hablamos y señalamos y denunciamos de manera constante las violaciones a la Constitución. ¿Sabe usted que hay personas fuera del país que me he encontrado que han pensado, hasta que yo les he aclarado obviamente, pero que han pensado que para este segundo periodo ese señor modificó la Constitución? Y cuando uno les dice, no modificó la Constitución, violó la Constitución para ser inconstitucional, para ser un presidente inconstitucional, la gente se le cae la boca. Y ahora, por lo menos a uno que está hablando de esto, se la ponen más fácil, porque ya del 31 de julio para acá les dice, pues que no está viendo que hasta ahorita está modificando la Constitución.
Hasta ahora están modificando la Constitución para la reelección. Hasta ahora. Entonces, si hablamos de violaciones a la misma, vengámonos desde hace años atrás, de todo lo que se ha venido pasando, violando, para llegar al día de hoy. Desde la instalación de la Asamblea y, bueno, desde más atrás, modificaciones al Código Electoral y todas las cosas que han venido pasando para llegar al 31 de julio. Fue un camino algo largo. Muy bien, pero llegaron a donde querían, al 31 de julio. Ok, hablemos acerca de qué pasa con el equilibrio de los tres poderes del Estado. Estamos hablando de una concentración de poder. Se murió hace rato. Eso se murió hace rato. Y no solo de tres poderes de Estado, sino de todo lo demás que puede existir en el Estado. Está en función de las decisiones de una persona. Entonces, si usted observa, quedan pocos escenarios donde existan voces disonantes que puedan expresar diferencia, pero más allá de diferencia, es que no se trata solo de llevarle la contraria a alguien o expresar una diferencia porque se me antoja. No, no es el punto. Es que los que nos atrevemos a hablar lo hacemos porque nos rebalsa la ilegalidad, nos rebalsa la injusticia. ¿Ustedes creen que es bonito cobrar protagonismo hablando lo que estoy hablando yo, por ejemplo, aquí, en un contexto como el que les estoy diciendo? No, no es bonito. ¿Y ustedes por qué creen que lo hace uno? ¿Por protagonismo? No, ser protagónico cuando todo está bien es súper perfecto. Pero ¿quién va a querer ser protagónico en un escenario tan complejo? Donde cualquier cosa hacen por silenciar las voces que están hablando. Pero sin embargo, por lo menos hablaré por mí. Si expreso estas opiniones es porque me rebalsa la injusticia. Por cierto, quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero desde este espacio solidarizarme con todos los presos inocentes y sus familias. Aquellos que no les han podido delimitar culpa, que no se ha podido demostrar que tienen una responsabilidad en un hecho delictivo. Mi solidaridad con ellos y con sus familias. Y también de manera precisa con los que están presos políticos también. Veía expresiones de solidaridad, por ejemplo, para Ruth hace unos días y para el doctor Anaya, que salió una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde está pidiendo que el Estado considere ciertas acciones para con ellos. Esto tiene una connotación internacional. Estamos hablando de la CIDH, de una máxima instancia que vela por el tema de los derechos humanos y que enfatiza en el caso de ellos por ser defensores de derechos humanos. Eso es una cosa que no se la debería de pasar por alto a un Estado. Y también vimos al día siguiente una resolución de un juzgado, y también desde aquí expreso mi solidaridad para los presos que estaban relacionados con el tema de la minería, mi solidaridad con ellos y sus familias, porque pasaron un tiempo detenidos sin por qué estar detenidos y ahora son absueltos y declarados libres de culpa. Son dos cosas que pasaron casi en simultáneo que no podemos dejar de mencionar. Y por supuesto también quiero manifestar que este día está convocada la audiencia para mi compañero Benito Lara, que también tiene un proceso y que esperaría que, por supuesto, la resolución de esa jueza esté apegada a derecho y que se pudiera dar la libertad de nuestro compañero, que lamentablemente está padeciendo un proceso político como ese. Así que quería manifestar esto porque son parte de las cosas que también están sucediendo en este contexto en nuestro país y que por lo menos yo las lamento, me da mucho sentimiento y acompaño a quienes están en esa condición. Muy bien, mejor dicho, imposible, Karina. Seguimos siempre con el tema acerca de las reformas para los procesos electorales y si entramos en el escenario político que usted observa de cara a las próximas elecciones, ¿cómo ve el trabajo que está realizando desde ya los partidos de oposición? Bueno, mire, los partidos de oposición han estado haciendo resistencia, unos más que otros, porque unos hemos sido más atacados que otros, como partidos, sí, también como personas, pero es un proceso de resistencia.
y me parece a mí que debo decirlo con total precisión a la población, es que cuando alguien tiene todo el poder en una mano y puede hacer uso de todo el poder que tiene en la mano, para alguien que piensa diferente, fuerzas políticas o quienes somos parte de fuerzas políticas que pensamos diferente, por supuesto que es un cuesta arriba, no es sencillo. Y recuerden la reforma que se hizo también, bueno, muchas cosas que han pasado para venir allanando el camino de reducir la oposición. Okay. Pero uno de los golpes que quiero connotar fue el del año pasado. Eliminar la deuda política de los partidos políticos o pretexto de cualquier cosa. No, eso es una forma de que sin recursos no pueda haber participación política, además de todo lo que ha hecho uso antes para ir callando voces disonantes. Todo viene hilvanado una cosa con la otra para hacer una cadena y llegar al día de la elección. Y si a esto le sumo la experiencia que ya adquirieron de fraude, que no únicamente la han practicado en procesos electorales como el anterior, sino que también en su proceso interno. Yo quiero recordarle cómo se sacaron los trapos cuando fueron a elección interna ellos en su partido hace varios añitos, y que hubo varias denuncias de gente militante de Nuevas Ideas que le habían hecho fraude en su proceso interno. Ese era el laboratorio. Después se fueron a las elecciones nacionales, que fueron las pasadas, donde varios de nosotros presentamos denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral por el manoseo abusivo, evidente y vulgar de la elección pasada, que dio como resultado esa Asamblea Legislativa que sigue siendo el carro para violar la Constitución. Entonces, ¿qué camino espera para las próximas elecciones? Es complejo, es un camino complejo. Por eso es que yo hablé de resistencia. Unos partidos quizás hacemos más resistencia que otros, porque a lo mejor unos nos atrevemos a hablar un poco más sobre estas cosas, nos atrevemos a denunciar un poco más sobre estas cosas en relación a otros. Pero en definitiva, hay una línea de acción para agotar a la oposición, para reducirla o menguarla al mínimo y, pues, por ende, tener un camino aparentemente más fácil para la próxima elección. Pero aquí hay algo que tienen que trabajar, a lo que deben prestarle atención, y quizás no lo están haciendo porque como sienten que tienen todo el poder para hacérselo sentir a quien sea, no le prestan atención que hay un silencio que está agarrando un filo de navaja. Hay un silencio, hay una tubería rota abajo de Casa Presidencial. Y eso se llama pueblo salvadoreño. La gente puede estar muy calladita, pero va a ir a ejercer su poder a una urna. Y hay mucho sentimiento encontrado y hay mucho malestar en lo local, hay mucha necesidad insatisfecha. Ya no puede darle más el hule llamado seguridad. Ya se les tiró, ese tema ya se les tiró, ya topó. Hoy la gente tiene hambre y no tiene respuesta. La propuesta que hizo para este segundo mandato inconstitucional era la apuesta económica, que le iba a apostar más a lo económico. Muy bien, ¿qué pasó con esa apuesta? Pendiente el desarrollo de esto, Karina. Con su postura nos vamos nuevamente a pausa comercial. No sin antes recordarle a usted que si necesita recibir medicamentos y por supuesto recibirlos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas, escuche bien, hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas de Enfoque. Estamos de regreso y pues hemos llegado al final de su espacio de entrevista donde hemos abordado temas bastante interesantes, importantes de coyuntura del país, por supuesto con la diputada al Parlamento Centroamericano, Karina Sosa, quien precisamente en estos momentos brindará un mensaje a la población televidente y salvadoreña en general. Karina.
Bueno, yo agradezco la entrevista y a la audiencia que se mantiene fiel a este programa. Por supuesto, quiero aprovechar ese contexto del cierre que tenemos en este día del mes de la patria a decirles que nuestra patria nos necesita a todos. Nuestra patria nos acobija a todos y a todas. Así es que es importante que si usted tiene algún malestar, si usted tiene algo que no se siente cómodo, busque los espacios para canalizar y decirlo. Porque cuando no se dicen las cosas, supuestamente todo está pasando bien. No pasa nada. Y yo comprendo a la población, porque en este momento la herramienta que ha tenido el presidente para que la gente no diga justamente dónde le aprieta el zapato es el miedo. Pero yo sé, tengo fe, confianza y he visto a otros pueblos que han vencido el miedo y que han superado este tipo de adversidades autoritarias que han padecido. Han roto cadenas. Yo espero, desearía que en mi país las cosas cambien y que seamos escuchados todos aquellos que pensamos diferentes, pero escuchados no solo que seamos escuchados, sino tomados en consideración para que las cosas cambien en nuestro país. Ya lo que empiece a suceder de aquí en adelante va encaminado para algunos funcionarios en la ruta de un proceso electoral. Lamentable que hasta en ese momento se vea un pueblo salvadoreño. Presten atención ustedes a lo que no tuvieron antes del proceso electoral y a lo que empiezan a darles cuando inicie un proceso electoral, porque también debe ser parte de las definiciones que tomen para cuando se llegue ese momento. Yo quiero agradecerles y también reiterar que, bueno, en este día se va a leer sentencia, como ya lo dije a mi compañero Benito Lara, a quien desde aquí, desde este set, expreso mi solidaridad a él, a la familia, a mis compañeras y compañeros que estamos esperando que sea un fallo favorable para él este día, y los invitamos a ustedes a que estén pendientes también. Muy bien, Karina, yo quiero agradecer infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana y por supuesto compartir con la población televidente diferentes temas que están relacionados precisamente con la coyuntura del país, así que la esperamos nuevamente para poder debatir y ver cómo vamos avanzando. Muchísimas gracias, es un gusto y cuando ustedes digan aquí estaré. Así es, y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía y por supuesto la familia del Mix de Medio le desea un bendecido día.